Estás escuchando The Postmo Writer. La siguiente carta contiene una historia muy irónica y trágica. Como ustedes, muchachos, son muy impacientes, solo pasaré a leerla. No estoy seguro de por qué decido compartir esto ahora. Tal vez porque necesito sacar de mi cabeza todo lo que me carcome, o quizá espero una especie de absolución anónima que en mi vida cotidiana nunca conseguiré. No busco lástima ni aprobación. Solo necesito, por primera vez en mi vida, contar mi historia completa, de principio a fin. Para proteger a los involucrados, voy a cambiar algunos nombres y detalles. Me llamo Horacio. No es mi verdadero nombre. Tengo 45 años y soy policía. Llevo muchos años en el cuerpo, tantos, que a veces olvido que hubo un tiempo en el que sentía pasión genuina por esta profesión. Si escribo estas líneas es porque lo que tengo que confesar no es cualquier cosa. Mi esposa me engañó con un tipo, un criminal que, por negligencia mía, dejé ir. Y esa simple frase, que parece salida de un guión de mala calidad, fue apenas el primer escalón hacia todo lo que sucedió después. Me uní a la policía hace más de 2 décadas con la idea de hacer algo bueno. Cuando era joven, sentía que tenía una misión: mantener las calles seguras, proteger a mi gente. Gradualmente, esa pasión se fue diluyendo. El papeleo interminable, los casos frustrantes que terminaban en nada por falta de pruebas o errores burocráticos, los superiores más interesados en la política interna que en la justicia. Todo eso me convirtió en la persona que soy hoy. Cínico, impulsivo y completamente desencantado de lo que significa la ley. Aún así, no me consideraba malo. Tal vez desganado sea la palabra adecuada. Todavía bromeaba con mis compañeros, decía cosas fuera de lugar en momentos tensos, y esa actitud irreverente me daba cierto aire de tipo agradable. De hecho, al ser extrovertido y siempre tener algo que contar, a la mayoría no le disgustaba mi presencia. Pero también estaba ese otro sector de la comisaría que se daba cuenta de mi dejadez. Notaban mi pereza cuando se trataba de rellenar informes, o mi costumbre de omitir detalles en los reportes si eso me ahorraba tiempo. Cuando empecé, fui ascendido un par de veces con relativa rapidez. Y luego me estanqué. Era evidente que mi carrera no avanzaría más, ni siquiera lo intentaba. Supongo que me acomodé. Me decían que tenía habilidades, pero que me faltaba la disciplina que requiere un verdadero líder. Quizá tenían razón. En medio de esta rutina conocí a Alejandro, 29 años. Cuando llegó a la comisaría, todos me dijeron que lo tomara bajo mi ala, más por la diferencia de edad que por un rango oficial. Como dije, no soy un ejemplo perfecto, pero a él le bastaba con mi aparente carisma y mi forma de ver el mundo. Era un tipo extrovertido como yo, también cínico y muy impulsivo. Pero incluso yo, con mi apatía,
me percaté de que había algo más oscuro en su carácter. Tenía un temperamento explosivo, de esos que se encienden rápido y a menudo terminan en actos desmedidos. No hablo de grandes tragedias en ese momento, sino de su forma de discutir o de tensarse en operativos sencillos. Recuerdo una madrugada en particular, saliendo de un bar después de unos tragos, cuando Alejandro me confesó entre balbuceos la historia de su infancia. Su padre golpeaba a su madre y también a él, hasta que una noche la mató por error, según Alejandro. El tipo huyó y nunca más supieron de él. Alejandro dijo todo eso sin llorar, pero había un temblor en su voz que me puso la piel de gallina y, aunque no soy muy dado a la empatía, sentí una punzada de compasión. Tal vez por eso me convertí en esa figura que él llamaba su mentor. Yo le decía que no se tomara la vida tan en serio, que se relajara. Le invitaba a beber y así él me veía como a un hermano mayor o incluso como a un padre que nunca tuvo. Ni siquiera se daba cuenta de que yo era un desastre de persona, o tal vez sí, pero le daba igual. Supongo que necesitaba aferrarse a alguien. Hace unos meses nos llamaron a un operativo de rutina. Habían reportado actividad sospechosa en una zona donde a menudo se mueven traficantes de poca monta. Cuando llegamos, nos topamos con un individuo que tenía un largo historial delictivo, sobre todo robos y agresiones. Verlo me debería haber puesto en alerta, pero en lugar de eso, lo tomé con parsimonia. No tenemos pruebas sólidas. No hay que complicarse la vida. Recojamos datos y si no sale nada, a casa, le dije a Alejandro. Podríamos haberlo retenido unas horas, interrogarlo y presionar para encontrar algo más, pero se hacía tarde y yo tenía planes de beber con mi colega. Así que el tipo, llamémosle Gutiérrez, para darle un nombre, se salió con la suya. Se burlaba de nosotros, decía que no teníamos nada en su contra, que no íbamos a retenerlo más que un rato. Al final le di la razón. Con un encogimiento de hombros y cero ganas de redactar informes, lo dejé libre. Alejandro ni pestañeó. Cuando vio que yo no movía un dedo, supo que lo correcto en su visión era imitarme. No fue la primera vez que me hacía de la vista gorda en casos dudosos. Mi razonamiento era, total, si es culpable, ya lo agarrarán otro día. Hoy no tengo cabeza para esto. Suena horrible cuando lo pongo por escrito, pero así de estancado estaba. Lo que me llevaba a casa no era precisamente una bendición. Llevo casado muchos años. Mi esposa, a la que llamaré Mariana, fue en su momento la persona que me motivaba a esforzarme, a ser un policía decente. Pero la rutina, las decepciones en el trabajo y mi propia apatía fueron metiéndose en nuestra relación. Hubo un momento en que casi no hablábamos de nada relevante. Era como vivir en el mismo techo con una desconocida. Notaba sus gestos de frustración, la manera en la que a veces me observaba, cuando me quedaba dormido en el sofá con el uniforme
puesto y una botella de cerveza a medio acabar. Pero no tenía la energía para enfrentar el problema ni para proponer soluciones. Solo existía esa tensión silenciosa, ese ya no me importas, tú tampoco me importas a mí, aunque en el fondo creo que sí me importaba, pero era más fácil fingir que no. Fue así. En medio de esa casa cada vez más fría, donde un día noté que había indicios de que alguien externo había estado allí. Una toalla húmeda en el baño que no era mía, cierto olor a perfume que no combinaba con el de Mariana ni con el mío. Al principio pensé que estaba paranoico, pero la duda prendió una chispa de sospecha. Además, ella estaba más distante que nunca. Me encantaría decir que confié en mi esposa y se lo pregunté de frente, pero no fue así. Le di vueltas al asunto, llegué incluso a preguntarme si el aroma extraño sería, no sé, un producto de limpieza nuevo. La negación nos hace idiotas. Hasta que una tarde, de regreso antes de lo previsto, vi un rastro muy evidente. Había un pequeño dije en la repisa de la sala, una especie de llavero con un símbolo que claramente no era de ninguno de los dos. Tampoco era algo que se podía olvidar a la ligera. Era un objeto personal muy único y su presencia gritaba que alguien había estado ahí. El impacto me revolvió el estómago. Me fui de la casa sin decir una palabra y llamé a Alejandro para tomar unas cervezas. Él me escuchó con esos ojos casi fieles, como diciendo, «Tú eres mi líder, dime qué hacer y te ayudaré». Me dijo que tal vez estaba exagerando, que hablara con ella, pero yo, tosudo, quise escarbar por mi cuenta primero. Antes de armar un escándalo, quiero pruebas. Me repetía para convencerme de que no era solo mi paranoia. La confirmación llegó de la peor forma. Lo supe por un chisme vecinal, de esos que pasan de uno a otro hasta llegar a mí. Alguien había visto a Mariana discutiendo con un hombre en el auto frente a mi casa, y la descripción encajaba con Gutiérrez, aquel tipo que dejé ir por pereza. No fue un detalle al azar. La vecina me contó que ese hombre había entrado. Se quedó unas 2 horas y salió riendo a carcajadas. Mi esposa lo despidió, sin disimular muestras de cariño. La señora no utilizó la palabra beso, pero me lo dejó más que claro. Jamás voy a olvidar el temblor que sentí en las piernas al escucharla. Un calor en el pecho que me hervía. La sangre retumbando en mis sienes. Se me secó la boca. Imaginen. Una mezcla de ira, vergüenza, humillación y asco. Llegué a casa con ganas de gritar, de romperlo todo, pero me contuve. Sabía que si mi esposa me confirmaba lo que sospechaba, iba a perder los nervios. Y lo peor de todo, parte de mí se culpaba. Eres tan vago que dejaste ir al tipo que ahora se acuesta con tu mujer. Me repetía mentalmente como un mantra venenoso. No la confronté de inmediato. Empecé a observarla en silencio, a buscar pistas de que estuviera viéndose con él. Y cada nuevo rastro me envenenaba más. Una noche,
Volví mucho antes del horario habitual y la sorprendí chateando con alguien en el teléfono. Noté su sobresalto y el típico "no es lo que piensas". Entonces lo solté sin rodeos. Estás viendo a Gutiérrez, ¿verdad? El simple hecho de llamarlo por su apellido legal, un dato que se obtiene en comisaría, era un golpe que mostraba cuánto sabía. Ella se puso pálida. Quiso negarlo, luego se contradijo, hasta que, harta, terminó admitiéndolo todo. ¿Y qué si es así? ¿Te sorprende que busque un poco de atención cuando tú llevas años ignorándome? Cada palabra se me clavaba como un cuchillo. Intenté buscar la manera de culparla, pero parte de mí sabía que algo de razón tenía. Yo no había sido un buen esposo, las discusiones, la soledad en la que la dejaba metida. Aún así, mi rabia se alimentó de ese reconocimiento. Me la imaginaba con él riéndose de mí, planeando cómo burlarse de un policía inservible. No lo soporté. Salí de la casa dando un portazo y me fui a un bar. Después de la confesión, me convertí en un obseso del control. Empecé a rascar en los registros de la comisaría, a revisar lo que tuviéramos de Gutiérrez y sus compinches. Pedí favores a un par de colegas para acceder a algunos archivos que normalmente no se comparten tan a la ligera. Quería saber todo sobre ese tipo. Me encontré con un historial de detenciones, un par de condenas menores y un rumor de que se dedicaba a cosas mayores, pero no teníamos pruebas. Recuerdo esa noche en la que le conté a Alejandro mis intenciones de ir a por él con cualquier excusa legal que encontrara. Aunque legalidad, en mi estado de ánimo, era un término flexible. Alejandro sonrió con cierta devoción, como quien sigue ciegamente a un líder carismático. Me dijo: vamos a casarlo, Horacio. Lo remeteremos en la cárcel y le haremos pagar lo que te hizo. Su lealtad me conmovió y asustó a la vez. Veía en sus ojos esa chispa de furia incontrolable, alimentada por su propia historia de violencia. Pero yo estaba tan enceguecido por mi sed de venganza que lo acepté sin más. Juntos empezamos a recorrer lugares donde podíamos encontrarlo, a romper algunas reglas como entrar a domicilios sin órdenes o interrogar a gente en la calle con métodos intimidatorios. Sentía que cruzaba líneas peligrosas, pero mi rabia justificaba todo. No me importaba nada más que atraparlo y, si no podía armarle un caso sólido, al menos meterle el susto de su vida. En medio de esta persecución, tuve un segundo enfrentamiento con mi esposa. Yo llevaba días sin verla, casi sin hablarle. Cuando entraba a dormir, ella ya estaba en la cama y me levantaba antes de que ella despertara. Una noche la confronté con pruebas más claras. Mensajes de texto que había visto en su teléfono. Fotos de un encuentro que obtuve pidiendo un favor a un conocido y que, por cierto, no obtuve de forma precisamente legal. Ella, con lágrimas, pero también con una especie de rabia acumulada, me dijo que se sentía abandonada, que encontraba en Gutiérrez la emoción que conmigo había muerto hace años. Si solo quisieras un poco, si te importara, pero tú me ignoraste por completo.
espetó. ¿Que si sentí culpa? Sí, la sentí. Una culpa mezclada con odio, frustración, autodesprecio. Para mí, todo eso cerraba de manera devastadora la idea de que, al dejarlo ir, yo mismo había propiciado esta infidelidad. Era mi negligencia la que había abierto la puerta. No le contesté gran cosa. Solo me fui a la cocina, me serví otra cerveza y me encerré en mí mismo. Mientras tanto, Alejandro seguía presionando. Dime, ¿qué hacemos cuando lo encontremos? ¿Lo metemos preso o lo resolvemos de otro modo? Yo conocía perfectamente a mi amigo y ese otro modo incluía violencia real. Fue la primera vez que dudé de él seriamente. Siempre habíamos sido medio pasotas, aficionados a la fiesta, pero no asesinos. Sin embargo, mi rabia era tan grande que un pensamiento sombrío me decía, tal vez un susto no basta. Detestaba esa parte de mí, pero no podía evitarlo. Al mismo tiempo, entendía que no éramos justicieros, no teníamos el derecho de matar. Sin embargo, la línea de la legalidad se me había difuminado. Le dije, primero atrapémoslo, ya después veremos. Y eso bastó para alimentar la mente retorcida de Alejandro. Así seguimos, un par de policías fuera de control, metiéndonos en lugares donde no se nos requería, forzando interrogatorios informales y usando información confidencial para rastrear a Gutiérrez. Después de varias semanas de búsqueda, logré ubicarlo en una especie de taller abandonado en las afueras. Era ya de noche y Alejandro y yo fuimos sin refuerzos, sin órdenes de cateo ni nada que respaldara nuestra presencia allí. Recuerdo el olor a metal viejo, a óxido y una oscuridad rota por lámparas fluorescentes parpadeantes. Gutiérrez estaba con un par de tipos más, pero al vernos, los acompañantes se largaron corriendo. A él lo acorralamos y con nuestras armas desenfundadas le ordenamos que se quedara quieto. El tipo se rió en mi cara, burlándose de cómo por fin, tras mi negligencia, venía a buscarlo. Lo que me dijo a continuación todavía retumba en mi cabeza. ¿Te diste cuenta tarde de que tu mujer prefiere a un hombre de verdad antes que a un cobarde borracho? ¿Tan poca atención le dabas? Sus palabras me dolieron en lo más profundo. Mi mano temblaba en la pistola. Me sentía humillado, furioso, desesperado. Le grité que se callara, pero eso solo lo impulsó a continuar. Ella y yo nos reíamos de ti. Un policía que deja ir a un criminal y luego se sorprende cuando lo pisan en su propia casa. Lo quería matar, no lo voy a negar. Sentí que mi dedo se tensaba en el gatillo, pero contra todo pronóstico me contuve. No sé si por instinto, por un resto de cordura o porque aún me quedaba un asomo de decencia. Sin embargo, Alejandro no. Lo vi claramente fuera de sí. Sus ojos refulgían con un odio atávico, como si en Gutiérrez viera al fantasma de su padre. De pronto, escuché el estruendo. 2 disparos secos que rebotaron en las paredes metálicas. Gutiérrez cayó al suelo,
Apenas tuvo tiempo de retorcerse unos segundos antes de expirar. Fue una ejecución, sin justificación. Ni él ni nadie había disparado antes. Había sido mi amigo, mi colega, quien había decidido zanjarlo así. Me quedé helado, un sudor frío me recorría la espalda. ¿Qué mierda hiciste, Alejandro?, grité. Él me miró casi con la misma expresión de un niño que se siente orgulloso de haber obedecido a su padre, como diciendo, lo resolví, jefe. Sentí náuseas. Por un lado, aliviado porque el tipo que me arruinó la vida, o a quien yo atribuía mi propia ruina, estaba muerto. Por otro, entendiendo el infierno que se me venía encima. ¿Qué podía hacer? Si decía la verdad, Alejandro iría a prisión por homicidio y a mí también me salpicarían cargos por todo lo previo, por mi participación y mis métodos ilegales de búsqueda. Vamos a encubrirlo, solté sin pensar, o tal vez sabiendo exactamente lo que hacía. Revisé el lugar. Tenía que deshacerme de cualquier prueba de que había sido una ejecución. Armé un relato absurdo de legítima defensa. Entre los dos, manipulamos la escena y preparamos la coartada. Él disparó primero y no quedó otra opción. Hasta forzamos su mano para ponerle un arma que había en la bodega, acomodándola en un ángulo que simulara un ataque hacia nosotros. Fue algo atroz, sucio, completamente imperdonable. Alejandro asintió en silencio, como quien es protegido por su tutor, y lo peor es que, dentro de mí, había un alivio vomitivo. Al fin se acabó el asunto. Gutiérrez ya no se acostará más con mi mujer. Ese pensamiento me daba vergüenza, pero también una retorcida satisfacción. Volví a casa esa misma madrugada. Ni siquiera tuve el valor de ducharme en la comisaría. Me sentía sucio, como si la sangre hubiera permeado mi uniforme y mi alma. Mi esposa me esperaba despierta, con la cara desencajada. Me dijo que había oído rumores de un operativo, que la policía había intervenido en un lugar donde supuestamente estaba Gutiérrez. Me miró directo a los ojos. ¿Lo mataste? Me quedé en silencio. No podía confesarle todo, pero tampoco quería mentirle. Al final solté un «está muerto, pero no fui yo el que apretó el gatillo». Y fue suficiente para que ella estallara en llanto. Lo insultó, gritó que era un salvaje, que el hombre al que quería, no sé si lo decía en serio, estaba muerto. No quiero vivir al lado de un asesino. Su frase me revolvió el estómago y respondí con amargura. ¿Y crees que yo quería todo esto? Si tan solo hubieras... Paré ahí. No había nada más que discutir. Ella se encerró en el cuarto. Yo me quedé en el salón. Entendí que la relación había muerto igual que Gutiérrez, quizás antes incluso de que esa bala saliera disparada. Al día siguiente, en la comisaría, manipulamos la verdad. Alejandro se mostró más nervioso de lo habitual, pero su orgullo había crecido. Sentía que había hecho lo correcto para protegerme. Presentamos un informe. Gutiérrez había disparado primero,
Nosotros respondimos en legítima defensa. Hicimos que ciertos testigos callaran o se fueran. La escena ya estaba alterada. Había algunas dudas de nuestros compañeros, pero con el tiempo y la falta de contradicciones externas nos exoneraron. Nunca sabremos cuántos realmente creyeron la historia y cuántos prefirieron mirar a otro lado. La culpa me persiguió, aunque curiosamente también sentía cierto alivio retorcido. No sabría explicar cómo convivían ambas sensaciones. Tal vez el cínico dentro de mí pensaba, se fue, la amenaza se fue. En la casa, por supuesto, nada mejoró. Mi esposa terminó yéndose unos días después, dejándome una nota amarga donde decía que me despreciaba por haber avalado la muerte de Gutiérrez. Prefiero quedarme sola que seguirte el juego de justiciero cansado, escribió. Y aunque me dolió, no la detuve. Su partida se sintió como un cierre lógico a algo que venía medio muerto hacía tiempo. En contrapartida, Alejandro se aferró más a mí que nunca. A veces me invitaba a salir o se aparecía con cerveza a la puerta de mi piso con una sonrisa de complicidad. Me decía que si necesitaba hablar, él estaba allí. Me agradecía haberlo salvado. Era una mezcla de devoción y admiración que me incomodaba. Conocía a mi amigo demasiado bien y sabía que cada vez que él recordara ese asesinato, sentiría que había hecho lo correcto. ¿Debería haberlo entregado? Probablemente. ¿Debería haber confesado? Posiblemente también. Pero estaba tan metido en el lodo que mientras más intentaba limpiar mis botas, más me hundía. Pese a todo, lo protegí. Creé cortinas de humo. Cuando surgieron dudas en la comisaría, defendí su versión con vehemencia. Y si bien no lo hacía por amor a la verdad, sí que me sentía responsable. Había sido mi culpa desde el principio por no querer investigar a Gutiérrez en su momento, por no atender a mi esposa, por arrastrar a Alejandro a mi vendetta personal. Era como si él fuera el arma y yo el dedo que apretó el gatillo, solo que de manera indirecta. He pasado noches enteras bebiendo y dándole vueltas a todo, y he sacado una conclusión terrible que me da asco, pero no consigo cambiar. Me repito, si tan solo hubiera sido más duro antes, si no me hubiera dejado llevar por la pereza, nada de esto habría pasado. Si hubiera actuado contra Gutiérrez desde un principio, o si hubiera impuesto mi presencia en casa, mi matrimonio seguiría a flote, o al menos no se habría roto de forma tan ruin. Lo sé. Suena a justificación para la violencia, pero esa es la conclusión a la que mi mente llega en su estado más crudo. Es como una moraleja torcida. Debí actuar con mano firme desde el principio. La debilidad te destruye. ¿Es una forma de quitarme responsabilidad? Quizá. Pero no me nace otra lectura. Ya no pienso que mi gran error haya sido la falta de ética, sino mi falta de decisión. Y eso me sigue empujando a este cinismo de la gente buena siempre pierde. Hace unos días, Alejandro y yo terminamos la jornada y fuimos a un bar. Como tantas otras veces, nos sentamos en la barra, pedimos unas copas. Ninguno dijo nada durante un rato largo.
Sentí un aire pesado, como si él y yo compartiéramos un secreto que nos aleja del resto del mundo. Me di cuenta de que, pese a todo, Alejandro me ve como su protector, su figura paterna, la única persona por la que hizo algo tan atroz. Y yo, de manera enferma, también sigo cumpliendo ese rol. Cuando chocamos nuestras copas, apenas pude mirarlo a los ojos. Me pesa saber que lo he transformado en un criminal que cree que fue un héroe. O quizá él ya lo era en potencia y yo solo le di la excusa. Sea como sea, hoy me he sentado ante este teclado para soltar todo lo que llevo dentro. Mi esposa se fue para no volver. El crimen se tapó y la institución policial, al menos la parte que nos investigó, decidió cerrar el caso por falta de pruebas contradictorias. El rumor queda flotando entre pasillos, pero dudo que salga a la luz nada más. ¿Mi vida cambió? Sí, muchísimo. Y a la vez estoy tan metido en mi cinismo que no sé si verdaderamente quiero cambiarla. Supongo que no hay final feliz ni moraleja bonita. Estoy atrapado en el rol de policía amargado que deja que su propio compañero ejecute a sangre fría a quien se atrevió a burlarse de él. Esa es mi carga. Y lo peor es que no me arrepiento lo suficiente como para entregar a Alejandro o confesar la verdad a mis superiores. Ni siquiera me arrepiento de que ese malnacido esté muerto. El resentimiento y la rabia son más grandes que la culpa. Quizá no obtenga nada posteando esto aquí, pero al menos es un testimonio de lo que pasa cuando dejas que la pereza, la indiferencia y la venganza gobiernen tus decisiones. Si alguien lee estas líneas hasta el final, al menos sabrá que no todas las historias de justicia terminan con un héroe redimiéndose. A veces, el héroe, o el supuesto héroe, se tuerce hasta convertirse en una versión lamentable de lo que alguna vez quiso ser. En mi caso, fui policía por vocación. Hoy soy poco más que un encubridor, un hombre sin esposa y con un colega que ha asesinado con mis bendiciones. De alguna manera, esto me condena a vivir en un exilio interior que ni siquiera puedo compartir con nadie más. Ni con Alejandro, que me admira sin entenderme realmente, ni con mi esposa, que se fue harta de todo. Gracias por llegar hasta aquí, quien sea que lo hayas leído. No espero absolución, ni siquiera una crítica me va a cambiar el ánimo. Solo quería que estas palabras existieran, aunque fuese en un rincón anónimo de Internet. Supongo que al final estoy cansado de guardar secretos, y esto es lo que soy. Fin del post.